Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de iniciación a la espiritualidad teórica. Y esta vez lo hacemos como venimos haciéndolo en estas sesiones pasadas con la lectura y comentario del libro Espiritualidad y Biocentrismo, una nueva tierra para una nueva compasión, coescrita por Alberto Terrer y por un servidor. Estamos en la tercera parte, seguimos con ella, titulada El Retorno, y estamos en medio de un epígrafe que se llama Las primeras lecciones. En este epígrafe estamos reproduciendo las primeras lecciones que tenemos que irnos aprendiendo bastante bien si queremos progresar en el camino espiritual, que son las que glosa un curso de milagros en palabras del Espíritu Santo, las lecciones del Espíritu Santo. Habíamos estado viendo en la pasada sesión la primera lección, muy disruptiva para cualquier persona con mentalidad del mundo, para poder tener da todo a todos. Pues bien, habíamos estado explicando el concepto elevado de esta admonición, de esta lección, de esta afirmación. Y habíamos acabado con la lectura de una joya que contiene el libro de Urantia, el documento, el epígrafe 5 del documento 132, que es los consejos de Jesús a un rico. Pues bien, nos habíamos quedado precisamente al acabar esa lectura de ese epígrafe, de ese documento del libro de Urantia, y por lo tanto continuamos con el texto de este epígrafe, las primeras lecciones, en la página 511 del libro regular, que dice así, ya empezando con la segunda lección. Siendo uno de los motivos del mundo el que alguien siempre tiene que perder, esto ya lo habíamos dicho en la pasada sesión, el mundo piensa que para que alguien gane, otro tiene que perder. Alguien siempre tiene que perder. Otra aplicación práctica de esta lección a muchas de las situaciones sería: la mejor solución de todas es aquella en la que todos ganan o en la que todos pierden equitativamente. Esto es una forma de contrarrestar ese tema del mundo. Ese tema del mundo, los temas del mundo son los opuestos a los temas de la espiritualidad. Aquí se está explorando la dualidad de los opuestos. Por lo tanto, la inversión de esa idea de que siempre alguien tiene que perder sería la mejor solución de todas en cualquier situación. Desde el punto de vista de la espiritualidad, es aquella en la que todos ganan o en la que todos pierden equitativamente. Había una frase de El Quijote que lo reflejaba, no recuerdo la frase literal, pero decía algo así, que la mejor situación de resultado que puede darse es aquella en la que, si bien no todos quedan contentos, al menos en algo satisfechos. Bueno, pues ya Miguel de Cervantes reflejaba esta sabiduría profunda que contiene esta aplicación para poder tener da todo a todos, esta aplicación práctica. Y ya vamos con la segunda lección. La segunda lección reza así: para tener paz, enseña qué es la paz, para así poder aprender lo que es. ¿Quieres tener paz? Tienes que enseñarla. Tienes que aplicar en la práctica la creencia en la paz que hay en ti. Y de esa forma, mediante la aplicación, podrás aprender lo que es un aprendizaje profundo, una integración, no la comprensión intelectual. No, yo sí sé lo que es la paz, pero luego no lo aplico. No, no. Para aprender lo que es la paz, tienes que aplicarlo. Para tener la paz finalmente, hay que aprenderla. Para tener paz, hay que aprenderla. Para aprenderla, hay que enseñar qué es. Esa es la aplicación de esta lección. Y dice así la explicación: una de las primeras inversiones, uno de los primeros opuestos a la naturaleza real
del espíritu, buscadas por el rol egoico con que se hubiera identificado el hijo soñador, según hemos visto en la primera lección, hubiese sido la escasez de la forma material como manera de simbolizar la separación y la limitación. El espíritu es plenamente abundante. Una de las exploraciones que se querían realizar de las infinitas posibles en este extremo opuesto a la realidad originaria, que es la experiencia que vivimos, por ejemplo, aquí en la Tierra, es precisamente la cuestión de la escasez como opuesto a la abundancia completa del espíritu. La segunda lección pretende desinvertir otra de las funestas consecuencias de la involución del sueño de independencia y autonomía. Otra de las funestas consecuencias, que sería el ataque como solución. Ataque como opuesto a la paz completa del espíritu. El ataque como solución derivada del mecanismo de la proyección en la pantalla de nuestra mente de nuestra propia culpabilidad y miedo. Debido a nuestra culpabilidad, recordemos, no soportada, proyectamos esa idea de culpa al exterior. Por lo tanto, vemos a un exterior culpable y ocultamos en nosotros la idea de culpabilidad propia. La ocultamos de la mente consciente, pero sigue actuando desde el inconsciente. Seguimos sintiéndola, pero ya no la identificamos como una idea. Nosotros no somos los culpables, lo son los demás. Pues bien, cuando ves a los demás culpables, les ves malos, capaces de ejercitar el mal y por lo tanto susceptibles de atacarte a ti. Con lo cual, la siguiente emoción que surge después de la proyección de la culpa es el miedo. Por eso insiste en los textos espirituales. La culpa es un concepto a abolir de tu mente. Pero ¿cómo puedes abolir de tu mente la culpa si no destierras primero de tu mente la creencia en el mal? Si tú crees en el mal, no puedes sustraerte a aplicar esa creencia en el mal también en ti, con lo cual vas a sentir culpa, con lo cual la vas a proyectar, con lo cual vas a ver el mundo amenazador, con lo cual vas a tener miedo. Pues bien, la segunda lección de estas primeras lecciones pretende en palabras literales, desinvertir otra de las funestas consecuencias de la involución del sueño, que es el ataque como solución. El ataque proviene cuando tú tienes miedo de ser atacado y por lo tanto a su vez atacas como medio de defensa, porque no ves otra solución ante la culpabilidad del mundo, su maldad, que puede a su vez producirte a ti un ataque, un mundo amenazador, un mundo hostil, y tú como tienes en tu sistema de creencias la creencia en el mal, tienes el sentimiento de culpa, no identificas por qué, pero de algún modo te autoboicoteas porque te crees merecedor de ese ataque que vas a recibir de fuera. Y por lo tanto ahí comienza la desconfianza, la sospecha y una espiral viciosa de ataques entre unos y otros. Esta segunda lección va a ir frontalmente contra esta consecuencia funesta de la involución. Leemos de nuevo. La segunda lección pretende desinvertir otra de las funestas consecuencias de la involución del sueño de independencia, que sería el ataque como solución, derivado del mecanismo de la proyección en la pantalla de nuestra mente, la experiencia que tenemos del mundo, la percepción, de nuestra propia culpabilidad y miedo derivados de la creencia en el pecado, la condena y el castigo. Como ya he explicado anteriormente, la proyección implica que ves fuera lo que crees. Es decir, proyectas fuera tus propias creencias, de una forma velada o inconsciente.
el guión de la aventura experiencial, el gran diseño de estos dramas de reencarnación, de estas vidas opuestas a la naturaleza del espíritu, en la que se explora hasta las últimas posibilidades en el extremo de la involución. El guión de la aventura experiencial llevaba desde su configuración, desde su planificación, este potente virus que determinó la naturaleza de tragedia en que se convirtió la gran obra del sueño de ficción, la naturaleza de tragedia, la pesadilla, la creencia en el mal, la culpa, el miedo, tres pilares fundamentales del diseño de estas experiencias que se manifiestan en el mundo finalmente en acción como ataque. Esta lección, para tener paz, enseña lo que es la paz para así poder aprenderla. Tal y como está formulada, además incorpora un elemento que pretende prender precisamente la mecha de la comprensión del mecanismo de la proyección. Esta lección pretende que entendamos bien cómo realizamos, cómo nuestra mente, cómo nuestra mentalidad opera la dinámica del ego, cómo proyectamos nuestras creencias internas en el exterior. Si es creencia en el mal, lo proyectamos en el exterior. Esta lección pretende que entiendas cómo opera el mecanismo de la proyección. Lo que ves exteriormente es lo que crees interiormente. La lección práctica es que lo que enseñas es lo que aprendes. Es la lección práctica. Vamos a examinarlo. Una idea vertebral de un curso de milagros es que constantemente estamos enseñando. No podemos dejar de enseñar. Es algo inevitable. Nuestra interactuación con los demás siempre conlleva una relación pedagógica de enseñanza y aprendizaje, además recíprocos, entre los que interactúan. La mera presencia, los gestos, la forma de desenvolverse, las ideas y la forma de expresarlas, los comportamientos, las omisiones, la manera en que te relacionas, los valores, los juicios, etc. Todo ello traslada una información que nunca es inocua, siempre tiene su efecto. Siempre hay un aprendizaje y una enseñanza de la interacción, de la relación. En toda relación se establece una reciprocidad de enseñanza-aprendizaje entre los involucrados en la misma. Y el tema de dicha reciprocidad siempre se reduce finalmente a dos cuestiones fundamentales. ¿Enseñas amor o enseñas miedo? Y por tanto, ¿aprendes amor o aprendes miedo? Finalmente todo puede reconducirse a esos dos grupos de enseñanzas fundamentales. Dios o el ego, la paz o la guerra. Nunca podrás dejar de enseñar, y la información que te traslada esta segunda lección básica del Espíritu Santo es que lo que enseñes será lo que tú mismo aprendas. Lo que enseñas, lo aprendes. Vamos a recordar cómo es la frase. Para tener paz, enseña lo que es la paz en tus relaciones diarias, para que así tú mismo puedas aprender profundamente lo que es. No vale con la idea bonita de la paz si no la practicas, no la aprenderás. Tienes que practicarla, aplicarla, y de esa forma la aprenderás. Y solo aprendiéndola, mediante la práctica, profundamente podrás tener paz. Así, lo que enseñes será lo que tú mismo aprendas. Enseña paz y lo aprenderás. Esto tiene una aplicación práctica mucho más del día a día, mucho más cotidiana. Y es que cuando realmente aprendes una cosa es cuando eres capaz de enseñarla.
y efectivamente la enseñas, entonces es cuando acabas aprendiendo otra. El elemento novedoso que incorpora la lección, esta segunda lección, es que la desinversión funciona en sentido contrario. Veamos qué es esto. La comprensión intelectual de la idea, lo que enseñes, lo aprenderás, te llevará a poner en práctica de forma experimental, la enseñanza de la idea de la paz y no del ataque. Y al hacerlo, comenzarás a comprender profundamente por los efectos o resultados en tu experiencia de vida de esta nueva causa o idea llevada a la práctica, su verdad profunda y connatural a ti, y encontrarás en ella la razón, abandonando la locura. Es decir, solamente poniendo en práctica la idea intelectual de la paz, de la completa ausencia de ataque, solamente poniendo en práctica, se aprende el valor profundo que conlleva. Y ese valor profundo proviene a través del portal dimensional, el corazón, de el entorno del espíritu. Hacemos así señalando como si fuese un desplazamiento físico, pero en realidad el entorno del espíritu está en ti mismo, diría Crión, en las capas espirituales del ADN. Pues bien, vivimos en un mundo de aspectos, grados, intervalos, un mundo específico en el que todo se separa y se analiza. Por eso hemos acabado con una mente analítica, no abstracta. Si tuviésemos una mente abstracta, no necesitaríamos poner en práctica los conceptos, porque al entenderlos intelectualmente comprenderíamos todas las derivadas posibles de la aplicación de esos conceptos. Pero perdimos la mente abstracta en estas experiencias. Diseñamos una mente analítica para estas experiencias, una mente limitadísima, la mente analítica en relación a la mente abstracta. Por eso tenemos que aplicarlo a cada circunstancia de nuestra vida, para recabar la información de todos los aspectos de la aplicación de la idea de la paz. Decimos que la lección, en esta lección, la desinversión, es decir, invertir el concepto opuesto de que el ataque funciona por el de solo la paz funciona, se realiza en sentido contrario. Es decir, desde una mente analítica a una mente abstracta, y no al revés, y no al revés. Aquí muchas veces el mundo te dice que con que sepas la teoría vale, y que la aplicación práctica es un complemento. Pero realmente en esta enseñanza espiritual la metodología se invierte. Solamente de la aplicación práctica de la idea podrás acabar comprendiendo la idea en sí. Este funcionamiento en sentido contrario de la desinversión que propone esta lección te llevará a la conclusión de que, así como ves en el exterior lo que crees que se encuentra en el interior, así como proyectas al exterior tus propias creencias internas de tu sistema de pensamiento, también creerás interiormente lo que veas exteriormente. Porque una cosa es la aplicación práctica de una idea y otra el ver los resultados prácticos de aplicación de esa idea y recibir toda la información referente a cada aplicación específica, a cada situación concreta. Eso es como que, aplicando la idea de la paz en cada situación diferente, vas completando el puzzle en tu mente de lo que significa la paz, mucho más allá del concepto humano. Es el recuerdo de tu auténtica naturaleza, y eso el concepto intelectual solamente no lo puede dar.
tiene que haber una aplicación práctica y de cada situación en la que apliques la idea de la paz, obtener muchísima información que no viene con la sola idea intelectual. La explicación es sencilla. Por un lado, mientras tu mente funcione mediante el mecanismo de la proyección, y lo hará mientras percibas en vez de conocer. Aquí, percibir y conocer tienen un significado técnico. El conocimiento es el del espíritu, es la totalidad. El espíritu no necesita percibir. El espíritu es todo lo que hay, es el conocimiento en sí. La percepción resulta de un diseño de limitación extremo, en el cual solamente puedes recibir la información de lo que percibes con los sentidos físicos. Imaginaos la diferencia entre percibir el mundo, por ejemplo, en tus viajes, a ser el mundo y por lo tanto conocerlo enteramente porque lo eres. Bueno, pues un poquito un ejemplo para comprender la diferencia entre percepción y conocimiento. Por un lado, mientras tu mente funcione mediante el mecanismo de la proyección, y lo hará mientras percibas en vez de conocer, es decir, lo hará en estas experiencias humanas siempre, y dentro de la exploración del espacio-tiempo, en su totalidad, en todos sus niveles, siempre. Al ser la proyección al exterior de tus creencias un mecanismo inconsciente, lo haces sin darte cuenta, esa misma ocultación permite que lo que veas en el exterior configure, mientras te encuentres en estas experiencias humanas, en la aventura experiencial en general del espacio-tiempo, tu sistema de creencias interno. Es decir, que tú cuando proyectas una idea, la ocultas de tu conciencia, de forma que al verla fuera no crees que tú la hayas proyectado. No, esa idea no está en mí, está fuera. No, estaba en ti, la has ocultado de la conciencia y la has proyectado. Entonces pierdes la noción de que está en ti esa idea. Entonces, por ello, la percepción parece algo enteramente real, porque crees que lo que ocurre te está ocurriendo y que tú no eres causante de lo que te ocurre ni tienes nada que ver, porque tú no estás proyectando una interpretación particular de lo que ocurre, sino que ves objetivamente que lo que te ocurre no depende en absoluto de ti, sino de los demás. Esa es la prisión del ego. Es como que la mano derecha le oculta lo que hace a la mano izquierda. La proyección es un juego de prestidigitación encantador que te impedirá darte cuenta de lo que en realidad está ocurriendo, hasta que lo desenmascares, poniendo conscientemente y deliberadamente en tu pantalla otra idea diferente. La pantalla es la experiencia vital, es cómo percibes lo que sucede en tu vida. Y allí mismo contemples sus resultados. Esto realmente es así, porque no acabamos de entenderlo, porque siempre nos sorprende esa afirmación práctica que dice: lo que te molesta de los demás es sencillamente porque internamente reconoces en ti eso mismo. Dices, no, es que esta persona me saca de quicio. ¿Cómo es su comportamiento, su forma de interrelacionarse con los demás? No tiene nada que ver conmigo. Bueno, pues hay una frase de la espiritualidad que es: lo que te molesta de los demás lo tienes tú internamente, tapado y oculto. Y por eso activa emocionalmente. Si no lo tuvieses tú, ¿por qué te iba a activar? Pero lo reconoces en ti. Es un mecanismo inconsciente, es una prestidigitación que realiza el ego para que no te des cuenta de lo que realmente está ocurriendo. Un curso de milagros tiene formato de curso porque tiene muy claro el sofisticadísimo ardid por el que el hijo material fragmentario, el personaje humano, cree estar aprisionado por el mundo, el sofisticadísimo ardid por el que te crees que estás aprisionado por el mundo cuando en realidad estás aprisionado por tus creencias, que las proyectas sobre el mundo, sin darse cuenta de que él mismo es su carcelero y tiene que ayudarle sutilmente, un curso de milagros, a desenmascarar el truco para que realmente pueda tomar conciencia del mismo
Y a cada vez que alguien nos activa emocionalmente, hemos vuelto a caer en la trampa. Hemos pensado que es esa persona la responsable de nuestro enfado, de nuestra activación emocional negativa, cuando es nuestra forma de percibir con un determinado filtro interpretativo que son nuestras creencias, que las hemos ocultado porque no las soportamos. La hemos proyectado en otro y no nos hemos dado cuenta de que lo hemos hecho. Y vamos tan felices pensando que es el otro el que nos enfada. Lo que nos enfada realmente es ver en nosotros lo que nos activa del otro. Así, la decisión intelectual de ver el mundo con los ojos del espíritu, la decisión intelectual, voy a ver el mundo con los ojos del espíritu, me parece una bonita idea. Los ojos del espíritu sería la visión espiritual trascendente a la forma. Veo que no son las formas, sino que veo algo más en el mundo. En vez de con los ojos del ego, visión física superficial de la forma, esa decisión intelectual determinará por los resultados obtenidos un cambio de mentalidad interno. Es decir, esa bonita idea decido aplicarla. No, realmente el mundo lo percibimos mal. Bueno, pues me parece una bonita idea, pero yo sigo percibiéndolo como siempre. No va a haber comprensión profunda, no va a haber obtención de la información de la aplicación a cada situación concreta. No vas a conformar el gran puzzle de la comprensión de lo que significa eso, hasta que no lo apliques en la práctica. El contenido de la lección, con independencia de la técnica, entre paréntesis, aprenderás cuando enseñes, esa es la técnica. El contenido de la lección, con independencia de su técnica, aprenderás cuando enseñes, es una de las máximas fundamentales de la espiritualidad. El contenido de esta lección, una de las máximas fundamentales de la espiritualidad. Vamos a ver por qué. Y además es un ideal divino potencial que está comenzando a actualizarse. Es decir, la consecuencia de renunciar absolutamente a cualquier forma de ataque es un ideal potencial que está empezando a emerger en la humanidad ahora mismo. Se está actualizando ahora mismo en la conciencia colectiva de la humanidad y en su consciencia. Dicho sea de paso, la idea de que la violencia soluciona algo cada vez está siendo más abandonada. Simplemente se comienza a desactivar lentamente de forma natural. El pico fue la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí se ha ido desactivando. Sí, sigue habiendo guerras puntuales, casi que cada vez más excepcionales, pero realmente esa idea de que la violencia soluciona algo está siendo abandonada. Se comienza a desactivar lentamente de forma natural. Por primera vez, la historia de la humanidad comienza a ser algo diferente de la historia de sus guerras. Y esto se aprecia también en la interactuación de la sociedad. Fijaos hasta qué punto se aprecia esto. Voy a poner una reflexión personal. Yo recuerdo, pues, no sé, cuando era niño, hace 40, 45 años, de ver que los perros que tenían la gente en sus casas eran mucho más agresivos de lo que son ahora. La gente tenía perros agresivos y les enseñaba a ser agresivos para la defensa de la casa. Bueno, pues bien, esto al menos donde yo vivo, en Madrid, ya casi no se ve. No hay ya perros agresivos como los había antes. Esto es un mero indicio de que algo está ocurriendo, y algo está ocurriendo en las últimas décadas. Se está actualizando la idea de que la violencia no soluciona nada. No obstante, la idea de la completa renuncia al ataque de la espiritualidad profunda, expresada indirectamente
en el contenido del mensaje de la vida de Jesús de Nazaret. El que tenga alguna duda, que se lea la vida de Jesús. La de la Biblia, en fin, es bastante menos completa y menos veraz que la que tenemos en el libro de Urantia, en la cuarta parte, la vida y las enseñanzas de Jesús. Ahí se puede ver una aplicación práctica de esta segunda lección. Para tener paz, enseña lo que es la paz y así aprenderás lo que es. Jesús no paró en ningún momento de su vida de enseñar lo que era la paz. En algún momento se puso un poco contundente cuando los comerciantes abarrotaban el templo, pero, en fin, sin llegar a ejercer violencia física contra ellos. La idea de la completa renuncia al ataque, de la espiritualidad profunda, expresada indirectamente en el contenido de la vida de Jesús, o en forma específica en las canalizaciones, cada una de ellas, pues, te dice exactamente lo mismo con respecto a la violencia. Hace una matización muy clara que tiene que ver con la generalidad o no excepcionalidad en la aplicación de la espiritualidad. Completa renuncia al ataque, completa, sin ninguna excepción. A mí me gustaría leer un extracto que me está viniendo ahora mismo a la mente, pues porque me ha venido de Seth. Seth, en el libro El material de Seth, pues no sé si lo voy a encontrar ahora, pero ante la discusión que se suscita en una de las clases de percepción extrasensorial que su canal Jane Roberts daba los martes por la tarde, en las cuales también dejaba que se expresase Seth, es decir, en las cuales también canalizaba a Seth, pues en una de estas discusiones se llegó a defender por una asistente a esa clase una justificación de la violencia o del ataque. Vamos a leer lo que narra Jane Roberts al respecto y lo que dice Seth. Dice Jane Roberts: mi clase es pequeña, pero los estudiantes varían en edad desde los 16 hasta los 60 años. Cierta noche estábamos discutiendo las manifestaciones estudiantiles. Carl y Sue, una pareja que acudían, se encuentran ambos empezando su década de los 20 años y habían venido sosteniendo ideas de no violencia y paz. Los adultos mayores comenzaron a quejarse de los manifestantes con bastante amargura. Sin embargo, Sue dijo con cierto calor: bueno, yo estoy en contra de la violencia también, pero en ocasiones esta está justificada. Apenas dejó escapar estas palabras de su boca cuando Seth la interrumpió. Todo el mundo brincó. En el calor de la discusión, tanto Seth como la clase en general se habían olvidado. Seth había dejado de intervenir en esa discusión que había. De repente saltó cuando Jane Roberts canalizaba a Seth. Se notaba enseguida por la voz declamada que tenía Seth, ¿no? Ahora la voz de Seth realmente estalló. Nunca hay justificación para la violencia. No existe justificación para el odio, ni hay justificación para el asesinato. Aquellos que muestran indulgencia por la violencia, por cualquier razón, están ellos mismos cambiados y adulterada la pureza de su propósito. Les he dicho que si no les agrada el estado de su mundo, son ustedes mismos los que deben cambiar, tanto individualmente como en masa. Esta es la única forma en que se efectuará el cambio. Aquí Seth se quedó mirando a Carl, el acompañante de Sue, la pareja de Sue, y dijo: si tu generación o cualquier generación efectúan un cambio, esta es la única manera en que se hará. Lo que te estoy diciendo ha venido diciéndose antes a través de los siglos. Es responsabilidad de ustedes, señalando a Sue y a Carl, el que escuchen o no,
Es erróneo maldecir una flor y es erróneo también maldecir a un hombre. Es erróneo no honrar a cualquier hombre y es erróneo ridiculizar a cualquier hombre. Deben honrarse ustedes mismos y ver dentro de ustedes el espíritu de vitalidad eterna. Si no hacen esto, entonces destruirán todo lo que toquen. Y deben también honrar a todo otro individuo, porque en él se encuentra la chispa de la vitalidad eterna. Cuando maldicen a otro, se maldicen a sí mismos y la maldición retorna a ustedes. Cuando se muestran violentos, la violencia les regresa como un boomerang. Les hablo a ustedes porque la oportunidad es suya de mejorar las condiciones del mundo y de ustedes es el momento. No caigan en las viejas formas que los llevan precisamente al mundo que temen. Cuando todo joven se rehúse a ir a la guerra, tendrán paz. En tanto combatan por ganancia y codicia, no habrá paz. En tanto una persona cometa actos de violencia por amor a la paz, tendrán guerra. Actos de violencia por amor a la paz, tendrán guerra. Desafortunadamente, resulta difícil imaginar que todos los jóvenes en todos los países se rehúsen a marchar a la guerra al mismo tiempo. Así pues, deben trabajar por eliminar la violencia que la violencia ha forjado. Dentro de los próximos 100 años llegará ese momento. Horizonte a 2060. Esta es una canalización de la década de los 60 del siglo XX. Horizonte 2060. Lo tenemos que estar preparando ya. Recuerden, no defiendan ninguna idea con violencia. No existe hombre que odie sin que ese odio se refleje al exterior. Proyección. Y tome forma. Y no hay hombre que ame sin que ese amor se refleje en el exterior y tome forma igualmente. Pues bien, este es el extracto que me ha recordado pues la lectura. Entonces, vamos a continuar. Repetimos, no obstante, la idea de la completa renuncia al ataque de la espiritualidad profunda, expresada indirectamente en el contenido del mensaje de la vida de Jesús de Nazaret o en forma específica en las canalizaciones, aquí hemos visto un ejemplo, hace una matización muy clara que tiene que ver con la generalidad o no excepcionalidad, completa renuncia al ataque en todo caso, lo que decía esta estudiante. Creo que la violencia en algunos casos está justificada, ahí salta Seth como un león. Pacífico. Como ya te he dicho al hablar de la reciprocidad de la enseñanza-aprendizaje, enseñanza y aprendizaje son recíprocos en toda relación, aprenden y enseñan los dos. En cualquier relación humana, en la aventura experiencial, en estas experiencias físicas, solamente hay dos formas de enseñar, con Dios o con el ego, amor o miedo, paz o guerra. Lo que no sea enseñar Dios, amor, paz, es enseñar ego, miedo, guerra. Así lo dice un curso de milagros. Todo lo que no es amor perfecto es miedo en algún grado. No amor del mundo, amor perfecto. Todo lo que no es amor perfecto es miedo en algún grado. Hasta que no realices una completa renuncia al ataque en cualquiera de sus formas, no habrá una comprensión profunda del significado de la paz. Completa renuncia al ataque, sin excepciones, generalizado a toda tu experiencia de vida. Hasta que eso no ocurra, mientras hagas una excepción, esa excepción te velará la comprensión profunda de la paz. Hasta que no realices una completa renuncia al ataque sin excepciones, en cualquiera de sus formas, no habrá una comprensión profunda. La comprensión profunda es cuando empiezas a reconocer tu naturaleza a partir de esa comprensión del significado de la paz. Y por tanto, no tendrás un aprendizaje de su verdad intrínseca, consistente y connatural a tu esencia real. No descubrirás tu esencia real detrás de ese aprendizaje. Esa excepción como la gota de tinta en un bote
de pintura blanca ya impide que la pintura sea de un blanco puro. Pues bien, aquí acaba la explicación de la segunda lección. Y vamos con la tercera lección, que dice así. La tercera lección del Espíritu Santo establece: mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Mantente alerta. Alerta es vigilante. ¿Vigilante de qué? Vigilante de tus pensamientos. Dado que el pensamiento es causa de emoción y comportamiento. Y estos dos, emoción y comportamiento, son causa de la experiencia. Pues bien, tu experiencia final de vida va a depender de tus pensamientos. Por eso, te dice la tercera lección, mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Mantén los conceptos espirituales nuevos que sustituyen a los conceptos del mundo viejos en tu mente en todo momento. Esta tercera lección declara una regla de aprendizaje. La generalidad o no excepcionalidad viene aquí perfectamente glosada. Solo, mantente alerta, solo en favor de Dios y de su reino. Solo en el sistema de pensamiento del espíritu. No alternes entre el sistema de pensamiento del espíritu y el del ego, porque entonces no hay aprendizaje profundo. Hay tendencia al aprendizaje profundo, pero no lo hay. Aquí la generalidad o no excepcionalidad viene perfectamente glosada. Solo apela esta tercera lección a la única responsabilidad que tendrás como estudiante, la vigilancia de tus procesos de pensamiento. No tienes otra responsabilidad. Y no es poco. La espiritualidad viene completamente circunscrita, debido al origen de la aventura experiencial, a un control sobre tu sistema de pensamiento. Diría un curso de milagros, la única responsabilidad de un obrador de milagros, de un hijo de Dios, de un estudiante del camino espiritual expreso, es aceptar la expiación para sí mismo, es deshacer de su mente los conceptos erróneos del mundo y sustituirlos por nuevos conceptos espirituales que le produzcan un entendimiento mayor de lo que ocurre. Y para eso hay que estar en un proceso, sobre todo al principio, hasta que se automatice, de vigilancia constante de tus procesos de pensamiento. La única posibilidad real de corrección de tu error perceptual, porque si no, estás dando vueltas en la rueda del hámster. Y entonces, sí, yo estudio espiritualidad y tal, pero, en fin, es que no acabo, me frustro porque no acabo, porque no has tomado una decisión de generalidad o de no excepcionalidad. Es por ello que un curso de milagros se autoconfigura como un curso sobre los pensamientos, no sobre las acciones, no sobre el comportamiento. No es un método conductual. Es un curso sobre las creencias, sobre las ideas. Pretende enseñar a cambiar de mentalidad, pues este cambio determinará otro en el comportamiento. Pensamiento, creencia, causa. Emoción, comportamiento, efectos, consecuencias. Este aprendizaje, único posible para realizar una evolución hacia tu naturaleza espiritual, único posible, único posible. Tercera vez, único posible. El cambio de mentalidad, la sustitución de los conceptos del mundo basados en lo opuesto a lo que el espíritu es, por los conceptos del espíritu. ¿Qué es lo que eres? Así te podrás reconocer. Este aprendizaje, único posible para realizar una evolución hacia tu naturaleza espiritual, requiere de un esfuerzo personal que parte de la motivación. Me motiva tener una experiencia de vida mejor. La experiencia de vida es el final. Creencia, emoción, comportamiento,
sentimiento final de tu experiencia de vida. El aprendizaje requiere de un esfuerzo personal que parte de la motivación. Quiero sentirme mejor, quiero ser feliz, pero que debe en todo momento enfocar la linterna directamente hacia la causa. ¿Cuál es la causa de mi experiencia final de vida? Mi conjunto de creencias. Cualquier otro enfoque sería redundar precisamente en fomentar el aprisionamiento, el autoaprisionamiento. No, yo sigo manteniendo mi sistema de creencias y a veces finjo que no lo tengo. No vas a alcanzar la felicidad nunca, nunca, por la mera dinámica de tu sistema de pensamiento y su manifestación en tu experiencia. No la vas a alcanzar. La vigilancia de tu mente implica poner la misma al servicio del espíritu, en procurar establecer una senda segura hacia el deshacimiento del mecanismo de la proyección. En cuanto percibo algo que me activa emocionalmente, que me causa miedo, tengo que decir, algo estoy proyectando. ¿Qué estoy proyectando? Una creencia basada en el miedo. ¿Cuál es esa creencia? Vamos a descubrirla. No la veo, está inconsciente. Vamos a indagar, vamos a hacer una prospección de los acontecimientos de mi vida, a ver dónde se ha fomentado esa creencia, para deshacerla ahí, aplicándole la nueva información espiritual y comprendiéndola en el acontecimiento de origen. Esto es técnica terapéutica, espiritual. La vigilancia de tu mente implica poner la misma al servicio del espíritu, en procurar establecer una senda segura hacia el deshacimiento del mecanismo de la proyección, es decir, en tomar completa conciencia, darte cuenta completamente de que el resultado de percibir el mundo de una determinada manera, de que el resultado de la percepción colectiva de la humanidad sobre lo que es el mundo se basa en la suma de interpretaciones individuales. Entonces, ¿cómo puedes cambiar el mundo? Cambiando tú mismo y dando ejemplo. En comprender que nada de lo que ocurre es sino una representación simbólica de nuestro deseo de ver el mundo de una manera o de otra. Yo quiero seguir viendo un mundo culpable porque son muy malos y merecen no sé qué y no sé cuánto. Proyección de una creencia en el mal. ¿Quieres detectar en ti la creencia en el mal? Sorpréndete cuando actúas de esa manera y ve para atrás. ¿Qué estoy proyectando? ¿Qué creencia estoy proyectando? Pues bien, tengo que desterrarla en mí. Si no, ni hay evolución, ni hay felicidad. Nuestra contribución al plan divino para el despertar del Hijo Soñador, nuestra contribución particular de cada uno de nosotros, al plan divino que hay de ayuda, de asistencia para que haya evolución, se limita a nosotros mismos. Nuestra contribución al plan se limita a cambiar a nosotros mismos, a un cambio individual e intransferible de nuestro sistema de creencias, a cambiar nosotros mismos. No puedes cambiar a nadie, cámbiate a ti, actúa en consonancia con ese cambio y los demás tendrán una oportunidad para convencerse. Tú no puedes ir a cambiar a nadie, eso ya se ha intentado y no ha resultado. Eso es la evangelización. Estamos en otra etapa. Es un cambio individual de nuestro sistema de creencias y de los efectos que este cambio puede tener a efectos de ejemplificar en los demás cuál es la realidad de lo que vivimos. Yo aplico mi nuevo sistema de creencias espiritual a mi vida, yo logro transformar mi vida, yo logro cotas de paz, dicha y gozo cada vez más profundos, estables y duraderos, y eso tiene que atraer a los demás. Esa es la base de la extensión del amor de Dios, de la extensión de la iluminación. Ejemplificar en los demás cuál es la realidad de lo que vivimos, de forma que puedan
cada uno, a su vez, realizar dicho proceso interno en su mente. Para ello es fundamental que entendamos que el cambio no puede realizarse al nivel de los efectos. No sirve cambiar el comportamiento, no puedes cambiar tu emoción. La emoción es la que tienes y se basa en cómo has percibido un determinado acontecimiento, en la creencia que has aplicado como filtro interpretativo. No vale de nada cambiar el comportamiento y fingir. No tiene efecto. No va a cambiar tu experiencia vital. Para ello es fundamental que entendamos que el cambio no puede realizarse al nivel de los efectos, a nivel conductual de conductas, pues de ser así simplemente estaríamos contribuyendo a fabricar un nuevo rol egoico colectivo, a seguir representando un papel ilusorio, a seguir haciéndonos trampas al solitario. Y eso es lo que ocurre. Es la corrección, aquello conocido como la corrección. Esto no es correcto. Entonces, das una imagen de corrección sin cambiar los fundamentos de la corrección en tu mente. No sirve, porque cuando no te vea nadie, vas a volver a hacer lo de siempre. La tercera lección, mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino, tiene una formulación literal simbólica. Reino. ¿Qué es el reino? El reino de Dios es aquella situación mental resultante de tomar conciencia de tu esencia. El reino de Dios en tu mente es que sepas quién eres en realidad. Ese mismo Dios, esa unidad con Él, y actúes como tal. Ese es el reino de Dios en tu mente. No es un lugar, sino la solución final de cumplir las condiciones del paradigma divino de amor perfecto. Yo voy a ser solo amor. El resultado final de eso es tener al reino de Dios en tu mente. Por eso se enuncia simbólicamente, mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Es mantente alerta de que en tu mente solo se encuentre el amor y no el miedo. Esas condiciones no son una imposición. Las condiciones del amor perfecto no son una imposición. Tú eres libre de pensar lo que quieras. Y no se te impone estar en el amor perfecto para regresar. Es que no puede ser de otra manera. No puedes regresar si no eres quien eres en realidad. No es una imposición que vengan y te coercitivamente implanten. Es que si tú no eres quien eres en realidad, si no te reconoces, no puedes estar en el estado de ser de quien eres en realidad. Estas condiciones no son una imposición, son sencillamente una indicación del camino de salida del parque temático en el que actualmente vives. Una indicación. ¿Quieres salir del parque temático? Tienes que actuar conforme a lo que eres en realidad. ¿No te acuerdas? Te lo contamos. ¿No te lo crees? Ponlo en práctica. ¿Te sientes mejor? Sí. Ya tienes certeza de que eres eso, porque poniendo en práctica lo que te digo que eres, te sientes bien. Ahora ya sabes cómo salir de aquí. Es muy frecuente que la interiorización de esta idea conlleve una cierta desazón para el estudiante de espiritualidad, pues suele considerar, una vez comienza la práctica de la vigilancia de su mente, que es una meta inalcanzable. ¿Cómo voy a estar 24 horas consiguiendo vigilar que mi mente solo tenga pensamientos de amor y no de miedo? Si no puedo ni 5 minutos, el estudiante puede desesperarse, frustrarse. Pero aquí tiene una importancia crucial la fe experimental. La fe experimental es, lo he experimentado y me siento mejor. Se convierte en una certeza para mí, certeza que me da motivación. Si me siento mejor, cuando hago esto, quiero sentirme mejor más tiempo. Es decir, si puedo en todo momento, con lo cual voy a vigilar en todo momento mi mente. Aquí tiene una importancia crucial la fe experimental, la que se deriva de los logros obtenidos a cada paso. Si la vigilancia de tu mente fuese un largo camino cuyos beneficios se obtuviesen solamente al final del mismo,
podría haber cierta justificación en cuanto a sentir la desazón frente a un reto arduo y complicado. Oye, es decir, que voy a estar sin obtener un beneficio de mi evolución espiritual hasta que consiga acabar la etapa de aprendizaje. Pero esto es muy complicado. No, vas obteniendo beneficios, se va transformando tu vida según vas cambiando tu mentalidad, paso a paso. Pero las recompensas de la vigilancia de tu mente, de tu cada vez mayor estado de alerta frente a la locura y al devaneo egoico, no se hacen esperar. Esas recompensas te esperan a cada paso que das. Cada pequeño triunfo sobre la oscuridad del ego en tu mente refuerza la comprensión del proceso y supone una nueva dosis de motivación. En realidad, solamente el principio suele sentirse como complicado, por ser solamente los primeros pasos de la inversión de tu sistema de pensamiento, de la transformación de tu mentalidad. Algo nuevo e inquietante, solo los primeros pasos hasta que obtienes los primeros resultados. La propia convicción sobre la inevitabilidad del proceso es que no puede ser de otra forma, es que si no, no voy a lograr ser feliz, estar en paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. Nunca. Entiendo que tiene que ser de esta forma. La propia convicción sobre la inevitabilidad del proceso es un fuerte baluarte sobre el que apoyarás cada uno de los desalientos que surjan. Es que no puede ser de otra manera. Es que me cuesta, fallo, no importa, voy a seguir, voy a continuar, porque tiene que ser así. Y el desenlace será inevitable. Hay una idea esencial, un eje vertebral del mensaje de ambos textos canalizados que te he recomendado, Un curso de milagros y el libro de Urantia, en el momento de escribir este libro. Posteriormente, yo ahora recomendaría todos los que se tratan en espacio sutil. Es una potentísima interiorización que deberás realizar tarde o temprano y de la que deberás tomar completa consciencia, guardando su pureza como un tesoro en el altar de tu mente. Es darte cuenta de la consecuencia directa de tu creación por el Padre Universal, según el propósito de la misma, es darte cuenta de quién eres, de tu divinidad, de esa unidad que formas con el origen de toda realidad. Y es que no tienes en realidad otra voluntad que la de tu Creador. Esto es la idea esencial, el eje vertebral del mensaje de ambos textos, tanto el libro de Urantia como Un curso de milagros. En realidad no tienes otra voluntad que la de el espíritu. Y cuando estás ejerciendo una voluntad que te parece contraria, no estés ejerciendo voluntad en absoluto. Es ficción, no tiene efectos reales. Es estar como el loco en su locura, sin efecto real. Cuando tú piensas que ejerces una voluntad diversa de la de Dios, es pura ficción. Vamos a desarrollar esta idea. Este mundo diseñado para vivir la idea de independencia y autonomía con respecto a Dios, esta experiencia humana diseñada para eso, aun tras el proceso de corrección del error perceptual, incluso cuando ya has empezado a integrar la información espiritual y has corregido tu forma de percibir el mundo, incluso en ese momento, este mundo, aunque hayas evolucionado espiritualmente, sigue siendo una fuerte limitación de tus capacidades naturales. Porque estás sometido a este diseño. Aunque ya percibas de otra manera, tienes una fuerte limitación en la operativa de tu mente. Porque está así hecho el diseño, mientras dure esta experiencia física. No hay otro camino. Me he saltado una frase. Cualquier desvío de la perfección divina tiene finalmente unas consecuencias desastrosas. Pues aquí las estamos viendo en esta historia del mundo. Las consecuencias desastrosas para los mismos personajes de lo que es alejarse de la perfección divina. No hay otro camino que el de darse perfecta cuenta de que finalmente la única dicha posible es tender de nuevo hacia tu función co-creadora divina,
extensora del amor perfecto bajo el que fuiste originado. No hay otra solución que recordar quién eres y actuar como tal. Esto es como ese símil del pez que sale fuera del agua y pretende ser feliz nadando entre las rocas y haciéndose arañazos y rasguños. No puede, porque no es su naturaleza. Su naturaleza es estar en el agua. Tu naturaleza es los conceptos, significados y valores del espíritu. En este mundo no vas a ser feliz, por definición. Vas a vivir una ficción en la que algunas veces tendrás esas emociones egoicas de todas efímeras. No habrá paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos, que es la mejor forma que yo he encontrado de definir la paz, la felicidad del espíritu, la felicidad de tu ser, de quién eres en realidad, la felicidad que te va a proporcionar alinearte con tu naturaleza real. Para ello, el máximo tributo que puedes guardar aún en los niveles más profundos del sueño, máximo tributo a ti mismo, a tu naturaleza real, es el reconocimiento de que cualquier otra voluntad que difiera de la divina no te es connatural. Es decir, la voluntad del espíritu es lo único real. No, yo escucho la información espiritual, pero hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Entonces yo creo que la violencia está justificada en algún caso y no sé qué, no sé cuántos. Te puedes dar cuenta de que no es tu voluntad. Ejerce la violencia. ¿Cómo te sientes después? ¿Es tu voluntad? No, es ficción. Porque si fuese tu voluntad real, te sentirías bien. Esa es la voluntad del espíritu, que te sientas bien. Cualquier cosa que ejerzas diverso a que tú te sientas bien, por ejemplo, justificar que cualquier ataque puede estar en algún momento validado, pues no va a ser tu voluntad, porque no va a ser con la finalidad de que al final encuentres tu felicidad. Reconocimiento de que cualquier otra voluntad que difiera de la divina no te es connatural, no puede reportarte nada más que sufrimiento y desesperanza. En el libro Durante esta circunstancia se glosan la repetida máxima de dicha voluntad divina para con sus hijos materiales, la voluntad del espíritu para con los personajes que están explorando, puesta en palabras del Padre Universal, de esa manifestación del yo soy primigenio del conjunto Dios-Filiación en la inauguración del espacio-tiempo. Sed perfectos igual que vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto incluso pues está en la Biblia. Sed perfectos igual que vuestro Padre Celestial es perfecto. Perfectos en vuestra naturaleza. Ser como sois. Sed como sois, porque si no sois como sois en realidad, no vais a ser felices, como el pez fuera del agua. Y en la afirmación que adquiere casi una relevancia identitaria por parte de Jesús de Nazaret, todo lo que hago lo es en consonancia a la voluntad de mi Padre. Todo lo que hago lo es en pro de mi naturaleza, porque si no actúo así, va en mi perjuicio. En un curso de milagros se va más allá al plantear desde la visión no dualista que solamente cuando reconozcas que tu voluntad solo puede ser coincidente con la voluntad divina y actúes en consecuencia conscientemente en esa dirección, será cuando estés realmente alineado en el compromiso de reconocerte a ti mismo. La tercera lección establece un mecanismo por el que puedes volver a ser consciente de cuál es tu voluntad real. Mantenerte solo alerta en favor de Dios y de su reino. Mantenerte solo alerta en favor de la información espiritual comprobada por ti, que te da, que te aumenta, que te confiere paz, dicha y gozo cada vez más profundos, estables y duraderos. ¿Cómo técnica a aplicar? La no excepcionalidad. Solo en favor de Dios y de su reino. Vigila tus pensamientos solo en favor de Dios y de su reino. No, al principio es que, en fin, no, bueno, poco a poco
extiende cada vez más tiempo en vertical y cada vez a más acontecimientos en horizontal, hasta que llegues a la generalidad. Es una declaración sencilla y clara, esta tercera lección, fácilmente comprensible, que permite además entender de forma rápida y nítida que la responsabilidad en el despertar individual permite conocer el principio de responsabilidad. Vigila tu mente. Si no realizas eso que solo tú puedes realizar, nadie va a venir a evolucionarte espiritualmente. Es una declaración sencilla y clara, fácilmente comprensible, que permite además entender de forma rápida y nítida que la responsabilidad en el despertar individual, y por ende colectivo, te exige solamente una especial alerta constante de tus procesos mentales en relación a los principios espirituales. La sencillez y claridad viene de nuevo referida a una pregunta crítica cuando se lleva a la práctica de tu vida diaria. ¿Qué haría Dios en esta circunstancia? O lo que es lo mismo, ¿cómo me voy a sentir finalmente en la experiencia de sentimiento profundo de esto que ha ocurrido? ¿Mejor? ¿Cómo me voy a sentir mejor? ¿Actuando de qué manera? Ya, pero es que si actúo de esta manera es lo contrario de lo que piensa el mundo. Sí, pero me voy a sentir mejor. No guiado por el miedo, sino por esa paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. ¿Qué actuación me va a reportar eso? Más específicamente, contrastada esa actuación. ¿Qué haría Dios en esta circunstancia? Bueno, pues en fin, podemos no saber qué haría Dios, pero tenemos la vida de Jesús. Más específicamente contrastada al referirla al ejemplo de un hijo descendente en el sueño de ilusión, la vida de Jesús de Nazaret. Pues bien, aquí acaba este largo epígrafe, las primeras lecciones. Por lo tanto, nosotros continuaremos el siguiente epígrafe de esta parte, el retorno, que se llama No sin mi hermano. No sin mi hermano. No hay evolución espiritual si no incluyo en la ecuación de mi propia evolución a mi hermano, a los que me rodean, a los demás. Pues bien, sin más, aquí lo dejamos. Prospector.